Un cordial saludo con todos. Universidad Laica Loyola Alfaro de Manabí, Extensión El Carmen, carrera de Contabilidad y Auditoría. Somos el grupo número 6 con los siguientes integrantes: Zambrano Mayra, Marcillo Angélica, Vélez Jenny, Gaibor Milena y Durán Anderson. De cuarto paralelo B de Contabilidad y Auditoría. Con el tema NIA 240, responsabilidades del auditor en la auditoría de estados financieros con respecto al fraude. Las normas internacionales de auditoría 240 presentan las responsabilidades del auditor en relación con el fraude en una auditoría de los estados financieros y explica cómo deben aplicarse las normas de auditoría 315 y 330 para el manejo de riesgo de errores de importancia relativa y da una guía al auditor para proceder y qué procedimientos debe aplicar cuando se encuentre en situaciones de motivo de sospecha o se determina que hay fraude. Esto establece lineamientos para el momento de considerar fraudes o errores. Los objetivos: identificar y valorar los riesgos de errores de importancia relativa debidos a fraudes en los estados financieros. Obtener evidencia de autoría suficiente y adecuada para diseñar procedimientos necesarios y responder de manera apropiada. Definiciones: fraude: acto intencional de una o más personas relacionadas a la entidad, que puede ser de la administración, empleados o terceros, que implica el uso de engaño para obtener una ventaja injusta e ilegal y da como resultado una presentación errónea en los estados financieros. Entre ellos puede implicar la manipulación y la falsificación de documentos, la supresión u omisión de transacciones, la mala aplicación de las políticas contables, entre otras. Los factores de riesgo de fraude: indicios que presentan la oportunidad o posibilidad de cometer fraude. Cuando el auditor identifica estos indicios, por lo general se encuentran aspectos como un incentivo o presión para cometer fraude, oportunidad percibida para cometer fraude y la capacidad de racionalizar la acción fraudulenta. Los factores de riesgo de fraude varían de acuerdo a las entidades y a los procedimientos y políticas que están establecidas para la prevención y detención de fraudes. Escepticismo profesional. Un requisito importante para que el auditor realice el trabajo de auditoría y evalúe los estados financieros, un cuestionamiento continuo del auditor de la información y evidencia obtenida, reconociendo la posibilidad de la existencia de errores de importancia relativa, aunque tenga en cuenta la experiencia con la entidad. El auditor puede aceptar los documentos y registros, excepto cuando tenga evidencia que muestra que los documentos no son auténticos o se han modificado sin informarlo debidamente al auditor. Discusiones entre el equipo de trabajo. El equipo de trabajo debe llevar a cabo discusiones que abordan la posibilidad de que los estados financieros de la entidad puedan presentar errores de importancia relativa debido al fraude. Estas discusiones permiten que los miembros con mayor experiencia puedan compartir sus conocimientos, identificar aspectos que indiquen fraude, considerar aspectos externo o interno que puedan generar alguna presión, ya sea de la administración o de un empleado de la entidad. Procedimientos para la evaluación de riesgos y actividades relacionadas. El auditor debe aplicar procedimientos de evaluación de riesgos generando así información pertinente para la identificación y valoración de riesgos de representación errónea que puedan presentarse a nivel de los estados financieros y aseveraciones. Estos procedimientos no presentan la suficiente evidencia de auditoría, pero permiten reconocer la susceptibilidad de los estados financieros al incluir errores materiales. El auditor debe identificar y evaluar los riesgos de errores de importancia relativa debido a fraudes en los estados financieros. Es por esto que debe evaluar qué riesgos, transacciones o aseveraciones hacen que surjan estos riesgos. El auditor debe obtener un entendimiento de los controles que realiza la administración para dichos riesgos, lo que significa que la administración reconoce que pueden existir riesgos de error debido a fraude. Además, esta información es útil para que el auditor reconozca los factores de riesgo. Para responder a los riesgos evaluados de error de importancia
importancia relativa debido a fraudes, el auditor debe plantear y diseñar procedimientos de auditoría adicionales que le permitan poner a prueba registros y ajustes realizados en los estados financieros y realizar las investigaciones necesarias para buscar indicios y circunstancias que representen un riesgo. Evaluación de evidencias de la auditoría. La auditoría es un proceso que permite obtener y evaluar evidencia, entendiendo la evidencia como todo aquello que en último término guía al auditor para tomar una decisión acerca de la información económica financiera contenida en las cuentas anuales. Es por ello que se llama evidencia de auditoría a cualquier información que se utiliza el auditor para determinar si la información cuantitativa o cualitativa que se está auditando se presenta de acuerdo al criterio establecido. Cualitativa es suficiente y apropiada para lograr los resultados de la auditoría, mientras que cualitativa tiene la imparcialidad necesaria para inspirar confianza y facilidad. Para que la evidencia tenga valor de prueba debe ser evidencia suficiente. Con la aplicación de una o varias pruebas, el auditor adquiere certeza razonable de que los hechos relevados se reencuentran satisfactoriamente probados. Es decir, que existe o se dan en la cantidad adecuada sin sobrar para lo que se necesite. También debe ser evidencia competente, que es la evidencia obtenida de fuentes independientes, es creíble y confiable. Pero si existe razones para dudar de la validez o integridad, el auditor debe considerar conveniente si debe obtener evidencia adicional o revelar esta situación en su informe. Y evidencia pertinente, que es el hecho que se debe relacionar con el objetivo de la auditoría. Existen 7 tipos de evidencia. Examen físico es la inspección o conteo que hace el auditor de un activo tangible. La confirmación es la recepción de una respuesta oral o escrita de una tercera parte independiente que verifica la precisión de la información que ha solicitado el auditor. La documentación es el examen que hace el auditor de los documentos y archivos del cliente para apoyar la información que es o debe ser incluido en los estados financieros. La observación es el uso de los sentidos para evaluar ciertas actividades. La consulta del cliente es obtener información escrita o verbal del cliente en respuesta a algunas preguntas del auditor. El desempeño implica verificar de nuevo una muestra de los cálculos y transferencia de información hacia el cliente durante el periodo que se está auditando. Y en procedimientos analíticos se utilizan comparaciones y relaciones para determinar si los saldos de las cuentas u otros datos son razonables. Incapacidad del auditor para continuar el trabajo. Si como resultado de un error resultante de fraude o sospecha de fraude, el cuestionamiento del auditor para continuar desempeñando la auditoría será dudable. Es por ello que el auditor deberá determinar las responsabilidades profesionales y legales aplicables en las circunstancias, considerar si es apropiado retirarse del trabajo cuando sea posible el retiro bajo la ley o regulación aplicable, determinar si hay un requisito profesional o legal para reportar a la persona o personas que hicieron el nombramiento de la auditoría. Confirmaciones escritas. Se dice que el auditor deberá obtener confirmaciones escritas de la administración cuando sea apropiado de los encargados del gobierno corporativo, de que reconocen sus responsabilidades sobre el diseño, implementación y mantenimiento del control interno para prevenir y detectar el fraude. B. Han revelado el auditor los resultados de la evaluación de la administración, riesgo de que los estados financieros puedan estar representados en forma errónea. La comunicación a la administración en los encargados del gobierno corporativo. Si el auditor ha identificado un fraude o ha obtenido información que identifique que puede existir un fraude, el auditor deberá comunicar estos asuntos de manera oportuna a nivel apropiado de la administración. En casos de la administración, empleados que tengan funciones importantes en el control interno, otros cuando el fraude sea como resultado un error importancia relativa de los estados financieros. En la documentación es fundamental que el auditor documente los hallazgos. La documentación deberá incluir evidencia
de las conversaciones mantenidas, las observaciones realizadas y los hallazgos identificados, para permitir al auditor recordar los puntos importantes señalados. Entre ellos podemos usar información como copias, documentos o fotografías.